Hola, suscríbete a Historias Vitales para no perderte nuevas historias. Aunque no hay una buena manera de descubrir que tu esposa te está engañando, algunos métodos son peores que otros. Enterarme de la infidelidad de mi esposa por mi madre probablemente encabeza la lista de las formas más humillantes. Fue una humillación adicional que no necesitaba. Antes de casarme con Darlene, mi madre me advirtió en su contra y me rogó que encontrara una buena chica italiana para casarme. No la escuché, y ahora que tenía pruebas de que tenía razón, no necesitaba recordarme su advertencia. Me llamo Tony. Estaba recogiendo a mi hijo de 10 años, Arthur, de casa de mi madre. Ella estaba llorando. La última vez que vi llorar a mi madre fue hace 10 años, en el funeral de mi padre. Al principio pensé que mi hijo estaba herido, pero lo vi detrás de mi madre, jugando con el iPhone nuevo que le regalé por su cumpleaños hace 2 días. Luego pensé que Darlene, mi esposa desde hace 20 años, debía haber tenido un accidente de coche. Con lágrimas formándose en mis ojos, pregunté si Darlene estaba bien. Mi madre asintió con la cabeza. Me hizo una señal para que me sentara y le pidió a mi hijo que fuera a jugar afuera en el columpio, quitándole el iPhone. Después de que Darlene dejara a Arthur, él me mostró su nuevo iPhone. Sin saberlo, había grabado a Darlene en el coche de camino a casa de mi madre. Luego, mi madre reprodujo la grabación de la llamada telefónica de mi esposa. Mi esposa estaba haciendo planes con un hombre llamado Oscar para irse en unos días de fin de semana a Las Vegas. Me diría que era un viaje de negocios, y pasarían un largo fin de semana divertido. Se irían temprano el viernes por la mañana. Ella se dirigía a casa de él después de dejar a nuestro hijo en casa de su suegra, y Scott le explicó que la encontraría allí en 30 minutos. Le dijo que debía usar la llave debajo de la maceta grande para entrar. Había contratado al abogado de Scott para que presentara su demanda de divorcio contra mí. Ella y Scott se jactaban de que cuando volvieran de su viaje, me diría la verdad, alegando que yo la había dañado y haría que me arrestaran por abuso. Se reían de cómo yo era solo un vendedor de coches estúpido, aburrido y sin idea de nada. Darlene dijo que pronto sería el nuevo interés amoroso de alguien en la cárcel, y ambos se reían. Una vez que estuviera en la cárcel, Scott se mudaría a mi casa, estaría con mi esposa en nuestra cama, haría que mi hijo lo llamara papá y me impediría volver a ver a mi hijo. Así terminaba la grabación. Mi esposa no tenía idea de que su vida secreta ya había sido revelada. Al principio, por un momento, pensé que tal vez era posible reconciliarnos si ella terminaba la aventura en ese mismo instante. Luego me di cuenta de que no había esperanza de un final feliz. No estaban planeando mi divorcio, estaban planeando mi destrucción. En pocos minutos, mi amor por mi esposa se convirtió en ira y asco. No podía entender cómo o por qué podía odiarme tanto. ¿Por qué no podía simplemente solicitar el divorcio? ¿Por qué tenía que acusarme de un crimen, destruir mi vida, robarme a mi hijo y encarcelarme? Ella y Scott querían arrasar conmigo, así que ahora yo haría lo mismo con ellos. Siendo el niño más pequeño en todas mis clases de primaria, aprendí rápidamente que si no respondía con firmeza contra cualquier tipo duro, el acoso nunca terminaría. Nunca gané ninguna de esas peleas, pero ninguno de esos matones volvió a intentar intimidarme. Cuando el tipo duro lanzaba un golpe, yo le agarraba el puño, le mordía la muñeca hasta que abría los dedos, y luego le doblaba rápidamente 1 o 2 de sus dedos hasta que se rompían. Puede que no fuera elegante, pero era efectivo. Reconocí a mi adversario por su nombre y voz. Trabajaba con mi esposa en la misma agencia inmobiliaria. Era mucho más alto y musculoso que yo, completamente egocéntrico, un rasgo que compartía con mi esposa. Vivía a unas pocas calles de mí. Había estado en fiestas en su casa, donde, después de unas copas, se jactaba de ser irresistible para las mujeres casadas. Después de su reciente procedimiento médico, presumía de haberse inyectado algo para mejorarse. Pensé que era demasiado ridículo como para ser una amenaza para mi matrimonio y desestimé sus fanfarronadas. Ese fue un gran error de mi parte. No es que confiara en Scott, confiaba en mi esposa. Siempre me reía de los hombres que sospechaban constantemente de sus esposas y las vigilaban. Siempre pensé que era una tontería.
Ahora me daba cuenta de que esos hombres eran más inteligentes que yo. Aún así, no quería pasar mi vida como un detective aficionado o, peor aún, como su carcelero. ¿Cuál es el punto de vivir con y amar a una mujer en la que no confías? Mi impresión de Scar era que era un imbécil arrogante que siempre me sonreía con desdén cuando nos encontrábamos. Era soltero y tenía pocos gastos, aparte de un coche de lujo y ropa cara. Siempre se jactaba de que vivía la vida loca. Quería darle una probada de su propia medicina. Mi madre tenía un temperamento siciliano, y yo quería estrangularla hasta que se callara. ¿Qué vas a hacer?, me preguntó mi madre. No lo sé aún, pero de seguro será épico. No me interesaba solo la venganza, estaba consumido por visiones de su caída. Era una cuestión de autoconservación. Tenía que destruirlos antes de que ellos me destruyeran a mí y, más importante aún, antes de que pusieran en peligro mi relación con mi hijo, Tony. No hagas nada imprudente ni violento, dijo mi madre. Tienes que mantenerte fuera de la cárcel por el bien de tu hijo. Si te arrestan por atacar a ese tipo, perderás la custodia. Usa tu cerebro y tu astucia, no tus puños o tus armas. Como ya mencioné, no soy un tipo duro. No tengo amigos que sean tipos duros ni fuerzas especiales ni marines. Sí, soy siciliano, pero que yo sepa, nunca he conocido a nadie de la mafia. La mayoría de mis amigos y yo vendemos coches y camiones, y nuestros mayores crímenes, ahora que el cannabis era legal, eran exceder el límite de velocidad o no detenernos lo suficiente en una señal de alto. Conocí a mi esposa cuando ella era la agente inmobiliaria con la que alquilé un apartamento. Esa semana cenamos juntos, y luego ella me alquiló un coche. Puede que no sea la forma más romántica de conocerse, pero nuestro matrimonio había sido bueno durante 19 años y medio de los 20 que estuvimos juntos. Pensé que había sido un buen esposo. Yo hacía la mayor parte de la cocina, mi madre había sido chef en varios restaurantes italianos de alta categoría y me enseñó a cocinar. Era bastante bueno, aunque mi madre siempre decía que había margen de mejora. Un par de veces al año, le compraba flores a mi esposa y la colmaba de cumplidos. Mi esposa necesitaba eso porque era muy vanidosa, al borde del narcisismo. Nunca la engañé ni siquiera coqueteé con otras mujeres. Rara vez bebía, y nunca me emborrachaba, bueno, después de esa nochevieja de hace 10 años. No era tan atractivo como una estrella de cine, pero mi esposa tampoco. No era rico con una mansión y un yate, pero trabajaba duro para mantener a mi familia mientras ayudaba en casa. Pasaba más tiempo cuidando de nuestro hijo que ella. No voy a decir que fui el mejor esposo del mundo con un físico de culturista, pero ella nunca se quejó, al menos no a mí. Las 3 chicas con las que había estado antes de conocer a mi futura esposa tampoco se quejaron. Aunque, en verdad, tampoco dijeron haber experimentado fuegos artificiales o sentir que la tierra se movía. ¿Qué más quería ella? Por supuesto, su tiempo con Scar era más emocionante que nuestro tiempo juntos. Podían actuar como adolescentes despreocupados sin responsabilidades. Su relación estaba llena de novedad y el entusiasmo de estar juntos fuera de las limitaciones de la vida cotidiana. No pasaban el tiempo preocupándose por pagar facturas, hacer la compra, reparar la casa, ayudar a un niño con la tarea o fingir reír cuando nos contaba su versión de un chiste de 4º grado. Scott nunca cuidaba de Darlene cuando estaba enferma ni le ponía un paño húmedo en la frente cuando lo necesitaba, a diferencia de mí. Ese es el otro lado del romance en un matrimonio, el lado que separa el amor duradero de la mera pasión momentánea. Decidí que su infidelidad no tenía nada que ver conmigo, sino con su ansia de emoción. Al mirar hacia atrás, me quedó claro que mi esposa había estado teniendo una aventura durante al menos 6 meses. De repente, tenía que trabajar tarde un miércoles al mes mostrando casas. Lo que hacían durante el día seguía siendo un misterio, pero ahora tenía una pista. Necesitaba confirmar su infidelidad. Mientras conducía a mi hijo a casa, hicimos un desvío frente a la casa de Scar y noté el coche de mi esposa estacionado afuera. Volví a casa con lágrimas en los ojos y borré la grabación incriminatoria en el iPhone de mi hijo. Fui a mi dormitorio, encendí el estéreo para ahogar cualquier ruido, y lloré en mi almohada durante 1 hora. Cuando me miré al espejo,
vi lo rojos e hinchados que estaban mis ojos. Me duché, y mi esposa llegó a casa 2 horas después para la cena. Me besó como si nada estuviera fuera de lo común. Noté que su cabello estaba húmedo, ella también se había duchado recientemente. Me preguntó por qué tenía los ojos rojos, y le dije que me había entrado champú en los ojos mientras me duchaba. Trajo a casa la comida que más le gustaba, y mientras nos sentábamos a cenar, le pregunté por su día. Afirmó que no había pasado nada especial, había mostrado algunas casas a una pareja a la que calificó despectivamente como curiosos. Cuando me preguntó por mi día, sacudí la cabeza con tristeza e inventé una historia para intentar darle una lección sin dolor sobre las consecuencias de la infidelidad. Le conté una historia que leí en internet sobre un hombre que sorprendió a su esposa engañándolo cuando regresó temprano del trabajo. Ahora, él está en la cárcel después de haber atacado a su esposa y a su amante. Su esposa solía ser hermosa, pero ahora tenía cicatrices que le recordarían ese fatídico día. Supongo que él no podrá acercarse a ninguna mujer sin enfrentar las consecuencias de sus acciones. Fue exactamente lo que se merecía. Mi esposa se quedó impactada. ¿Por qué no pidió el divorcio?, preguntó. Sacudí la cabeza. No, creo que hizo lo correcto. Tal vez vaya a la cárcel por 6 meses, pero si hay hombres casados en el jurado, no lo condenarán. Sin embargo, ella y su amante llevarán esas cicatrices por el resto de sus vidas. Creo que estaba completamente justificado. Si yo estuviera en su lugar, habría hecho lo mismo. Tomé la barbilla de mi esposa con mis manos. «Tienes unas facciones tan hermosas», le dije. Mi esposa me miró, sorprendida. Sin embargo, yo no habría sido tan obvio, no querría ir a la cárcel. Habría seguido a ambos, encontrado el momento oportuno y los habría confrontado discretamente. Por suerte para mí, estoy casado con una mujer que siempre me ha sido fiel, ¿verdad, querida? Mi esposa se levantó de su silla, un poco afectada, y me besó. Por supuesto, querido, nunca haría algo así. Luego se acercó al mueble bar y se sirvió un vaso de Bailey's Irish Cream, bebiéndolo de un trago antes de servirse otro. Tomé la mano de mi esposa y le dije cuánto la amaba. Le expresé que si ella me engañaba, destruiría tanto a mí como a nuestro hijo. Ella juró que nunca lo había hecho y que nunca lo haría. Sentí que sus mentiras me herían más que la traición misma. Bien, respondí, porque nunca querría hacerte daño. Pensé que había asustado a mi esposa lo suficiente y que sería lo suficientemente inteligente como para tomar la indirecta y poner fin a cualquier relación inapropiada, pero no era tan lista como había pensado. Mencionó que asistiría a un simposio inmobiliario en Bakersfield durante el fin de semana. Le dije que eso era emocionante y que disfrutaría pasar el fin de semana con ella allí. No es buena idea, respondió, explicando que estaría en clases todo el día y demasiado cansada para pasar tiempo conmigo después, y además, Bakersfield era completamente aburrido y no había nada para que yo hiciera mientras ella estaba en clase. Se iría a las 11 de la mañana el viernes desde su oficina. Acepté y le dije que no iría, y ella pareció aliviada. Recordé la advertencia de mi madre de no usar ninguna arma y elaboré un plan de venganza que pensé que era bueno. Fui al sótano y abrí mi caja fuerte de armas, apartando mi Colt 1911 calibre 45 y la Beretta 9 milímetros que había comprado en los últimos años y estaban registradas en el estado, lo que dejaría un rastro no deseado que me llevaría de vuelta a mí. En su lugar, saqué una antigua pistola Browning calibre .22 que había heredado de mi padre. Dado que era de antes de que se registraran las ventas de armas, no había registro de la compra original, realizada hace más de 70 años, que me vinculase a mí o a mi familia. Me puse guantes de látex y la desarmé, limpiando cualquier huella de las piezas, así como las balas del cargador, y luego la volví a armar. Deshice las municiones calibre .22 en un basurero a 1 milla de mi casa, asegurándome de que no quedara evidencia de que alguna vez la había poseído. Más tarde, fui a una ferretería en el otro extremo de la ciudad y, usando efectivo, compré bridas lo suficientemente grandes como para sujetar a alguien. Por supuesto, llevé un gran sombrero y gafas de sol en caso de que hubiera cámaras de seguridad. Mi plan era simple, pero requería algo de suerte.
También llamé al casino y hotel de Bakersfield como parte de mi coartada, por si mi plan fallaba. A la mañana siguiente, vi a Scott salir para el trabajo. Usando la llave que le dijo a mi esposa que escondía en su maceta, entré en su condominio. Busqué en su computadora información sobre varios planes de viaje. Supuse que si se iba el viernes por la tarde, apenas tendría la oportunidad que necesitaba. Probablemente empacaría la noche del jueves. Tenía que encontrar la manera de meterme en su maleta, y como tenía una llave para el coche de mi esposa, planeé desactivar el coche de Scar para que tuviera que tomar el de ella. El jueves por la noche, salí a caminar, conduje una cuadra desde la casa de Scar para pinchar 2 de sus neumáticos con clavos, dejándolos en sus neumáticos limpios y brillantes, obviamente nuevos. Luego, conduje de regreso a casa. A la mañana siguiente, mi esposa recibió una llamada telefónica de Scar y tuvo que recogerlo para llevarlo al trabajo. Hasta ahora, todo iba bien. Conduje al trabajo, estacioné lejos de las cámaras de seguridad, fiché, y luego tomé un descanso para ir al baño. Rápidamente, conduje hasta la oficina de mi esposa, estacioné a una cuadra de distancia y, mientras usaba guantes de goma, coloqué la pistola y las bridas en la maleta de Scar en el maletero del coche de mi esposa. Luego volví a trabajar sin que nadie supiera que me había ido. Horas después, recibí una llamada frenética de mi esposa. Estaba arrestada en el aeropuerto y necesitaba que pagara su fianza y contratara a un abogado penalista para ella. ¿Qué demonios estás haciendo en el aeropuerto?, grité. Es complicado, respondió. Déjame hablar con los policías, dije, tratando de mantener la calma. El inspector de la TSA explicó que mi esposa estaba con un hombre que intentaba abordar un avión con un arma de fuego y bridas destinadas a la restricción. Ambos estaban arrestados, y mi esposa sería trasladada a una instalación federal en espera de una investigación más detallada. Le di las gracias y colgué. Probablemente no te sorprendería saber que no pagué la fianza ni contraté a un abogado para ella, sus padres lo hicieron. También recuperaron su coche. En su juicio, la defensa de mi esposa y Scott se basó en la teoría de que yo había plantado el arma y las bridas después de enterarme de su aventura. Era fácil de decir, pero no tan fácil de probar. Cuando la fiscalía presentó el historial de navegación de Scott sobre grupos varios, la defensa argumentó que yo había entrado y lo había hecho, pero no podían probar cómo, aparte de que había adivinado dónde escondía una llave de su casa. Por la expresión en el rostro del abogado, hasta él pensó que eso era exagerado. Su abogado me interrogó durante 1 hora en el estrado, pero nunca logró atraparme. Preguntó sobre mi colección de armas, y le conté sobre las 2 que poseía, una de calibre .45 y otra de 9 milímetros. Dije que nunca había tenido una de calibre .22. La policía revisó mi caja fuerte de armas, y el testimonio de ese oficial corroboró mi historia. No había registro de que hubiera comprado o poseído tal arma. Incluso hice reservas para mí y nuestro hijo en un hotel en Bakersfield, donde ella decía que iba a ir, afirmando que quería sorprender a mi esposa porque creía en su historia. El abogado de mi esposa también preguntó si yo había pinchado las llantas de Scar. Respondí que no. Cuando su abogado preguntó, ¿entonces espera que el jurado crea que fue tan ingenuo acerca de la infidelidad de su esposa?, respondí que admitía que no era ingenuo. Los ojos del abogado se abrieron de par en par, estaba sorprendido por mi confesión. Antes de que pudiera decir otra palabra, continué, me declaro culpable de ser un idiota y un completo tonto que amó y confió en su esposa al 100% durante 20 años. Por supuesto, el abogado defensor objetó, pero fue denegado ya que él había mencionado mi ingenuidad en el contrainterrogatorio. El fiscal de Estados Unidos presentó mi tarjeta de tiempo de ese día como prueba, mostrando que estaba en el trabajo y no tuve la oportunidad de plantar ninguna evidencia. Luego presentó el iPhone de mi esposa, que estaba protegido por contraseña y no mostraba ningún programa espía que me permitiera leer su contenido. El fiscal también presentó el informe del AAA Auto Club, que indicaba que las llantas pinchadas del coche de Scar habían sido causadas por 2 clavos, las llantas no habían sido cortadas. Me preguntaron si había retirado dinero de nuestras cuentas bancarias conjuntas, cancelado sus tarjetas de crédito, cambiado mi testamento,
mi seguro de vida o dejado de depositar mi sueldo en nuestra cuenta conjunta antes de que ella fuera arrestada. Esas son cosas que un hombre que sabe que su esposa le está engañando haría automáticamente. No había hecho ninguna de esas cosas, lo cual era evidencia de que no sabía sobre la aventura de mi esposa. El fiscal y yo pasamos varias horas repasando mi testimonio. Era una abogada relativamente nueva, y este era, en esencia, su bautismo de fuego. Nos llevábamos bien, pensé que tenía un gran sentido del humor porque se reía de todos mis chistes. Era una morena adorable, pero demasiado joven para mí. Mientras estaba en el estrado, me preguntó si mi esposa salía por las noches con amigas. Dije que no. Me preguntó si llegaba muy tarde del trabajo, y dije que raramente, pero a veces yo también lo hacía. Repasamos todos los signos reveladores de una esposa infiel. Ella no tenía un escondite secreto de lencería reveladora, etc., y respondí que no vi ningún signo de infidelidad, o de lo contrario habría solicitado el divorcio de inmediato o, al menos, habría contratado a un detective privado para investigarlo. A pesar del éxito del abogado defensor en eliminar a todas las personas divorciadas del jurado, ambos fueron declarados culpables. Scott fue sentenciado a 10 años de prisión y mi esposa recibió 2 años por conspiración. Mientras lo sacaban de la corte, mi esposa se desplomó, 2 alguaciles tuvieron que llevar a mi esposa, que lloraba desconsoladamente, a la celda de espera. Su amante trató de liberarse de su alguacil, gritando que me mataría. Hizo un gesto con el pulgar y el índice simulando un arma. Respondí levantando solo un dedo, creo que ya sabes cuál. A menudo lo llamo mi dedo de conducir. 2 días después, la simpática fiscal de Estados Unidos me invitó a almorzar. Quería que conociera a Carla, su hermana mayor, que era maestra de 5º grado y tan encantadora como ella, y 2 años más joven que yo. Salimos durante unas semanas, pero no pasó nada. Simplemente no estaba listo para tener citas, estaba lidiando con demasiado odio y rencor como para ser buena compañía para alguien. Le pedí posponerlo hasta que me recuperara emocionalmente. Ella aceptó. Los sueños de mi esposa de llevarse todo lo que poseía en el divorcio se desvanecieron rápidamente, como la luz del sol en una fría tarde de invierno. Tuve algunos remordimientos por mi plan de tierra quemada, pero no me dejaron opción. Alguien iba a ir a la cárcel, y tuve que asegurarme de que no fuera yo. Solo era cuestión de quién atacaba primero. Si no hubieran presumido de alejarme de mi hijo, no habría hecho lo que hice. No permitiría que destruyeran mi relación con Arthur, esa fue la línea de ruptura, el error fatal que condujo a su caída. 6 meses después, mi divorcio fue final. Mi exesposa no recibió nada de nuestro divorcio. Una vez llevé a nuestro hijo a visitar a su madre en prisión, pero quedó tan traumatizado que nunca lo llevé a verla de nuevo, aunque sí se escribían. Llamé a Carla, y empezamos a vernos. No sé hacia dónde va nuestra relación, pero hasta ahora no he visto señales de alerta. A Carla parece gustarle mi espagueti casero. Esa es otra ventaja de haber sido criado y enseñado a cocinar por una madre siciliana. Después de que le preparé almejas casino y lasaña, Carla se mudó conmigo. No sé qué le sucedió a Oscar en prisión, Darlene ahora era propiedad de Butch, su compañera de celda de 300 libras, una luchadora profesional que ahora se identifica como mujer, a pesar de seguir teniendo anatomía masculina. Así es California. Le afeitó la cabeza a Darlene para mostrar que le pertenecía, y ambas vivían en la misma prisión federal para mujeres, llevando una vida caótica. Ahora sobre la segunda historia, mi nombre es Terren. Por favor, no me llames Terry. Me hace sentir pequeño y triste. Charry es un nombre para un tipo divertido y despreocupado que es perseguido por mujeres hermosas y peligrosas. Yo no soy así, soy un serio estudiante de ciencias. Soy tan ordinario y promedio que soy casi invisible, especialmente para las mujeres. Soy tan simple e indistinguible que sería un gran espía. Como si eso no fuera suficiente en el departamento de romances, era estudiante de física como mi brillante padre y pacifista no violento como mi madre cuáquera. Si alguna vez escribiera mi autobiografía, la titularía El nerd invisible y no violento.
A pesar de mi falta de suerte con las chicas toda mi vida, de repente e inexplicablemente fui perseguido por dos hermosas estudiantes universitarias en mi primer año de universidad. Aparentemente, poseo alguna cualidad que las chicas extranjeras encuentran atractiva, a diferencia de todas las chicas estadounidenses en la escuela secundaria que me consideraban aburrido. Así que puedes imaginarte lo sorprendido que estaba cuando mi hermosa exnovia Anastasia, o como me gusta llamarla, la dama dragón, disparó y mató a mi hermosa nueva novia, Lana. Nunca supe que poseía una cualidad que haría que una mujer exótica y hermosa matara por mí. Ser físico significa resolver misterios. Las mujeres, sin embargo, eran un misterio que nunca resolvería. El primer día del semestre de otoño de mi primer año en la universidad, conocí a Anastasia, o como la llamaba, la dama dragón, en la cafetería. Ella también estaba en todas mis clases, lo que era una extraña coincidencia. Se parecía y actuaba como el personaje femme fatale asiático del cómic y programa de televisión Terry y los piratas que veía por cable. De todos los chicos en la cafetería, la mayoría de los cuales eran más altos y más guapos que yo, ella se sentó a mi lado para hablar. Soy un completo idiota cuando se trata de mujeres y de qué decirles. Fue un esfuerzo, pero no babeé. Le pregunté torpemente por qué me estaba hablando a mí en lugar de a cualquiera de los chicos mucho más guapos de la mesa de al lado. Dijo que los hombres inteligentes eran su debilidad. Apenas podía respirar. Llevaba un vestido de seda estilo chino con cuello alto, un hipao, con una serigrafía de un dragón escupiendo fuego en la espalda. La dama dragón era hermosa, brillante y misteriosa. Parecía un poco peligrosa, y para ser completamente honesto, podrías llamarla siniestra. Tenía el pelo largo y negro y unos ojos oscuros que parecían mirarme a través de mí. Por eso debí haber huido, pero en su lugar, me enamoré. Puedo contar con una mano todas las mujeres que alguna vez coquetearon conmigo, de hecho, puedo hacerlo con un solo dedo. Tenía un acento que no podía identificar, y no le decía a nadie de dónde era. Al menos una vez a la semana, desaparecía por unas horas. Nunca me decía a dónde iba ni qué hacía. No era tan cariñosa conmigo como yo hubiera querido, a veces sentía que era mi niñera, no mi novia. Decía que le gustaba ser misteriosa. Mientras el resto de nosotros vivíamos en dormitorios pequeños en la universidad, ella tenía un hermoso ático en un edificio de gran altura. Me quedaba en su apartamento con ella, pero durante las primeras 2 semanas que estuvimos juntos, no quiso compartir la cama conmigo. Estaba tan emocionado que me sentía que trepaba por las paredes. Para nuestro segundo mes de aniversario, compré 2 pares de patines en línea, junto con todas las protecciones para las muñecas y las rodillas, y patinamos juntos por el carril bici junto al océano, tomados de la mano. Marcó un gran cambio en nuestra relación. Ella estaba tan emocionada con el regalo de los patines que podría haber pensado que le compré un Ferrari. Nunca había tenido patines cuando era niña, y siempre los había querido. Se mostró mucho más cariñosa conmigo, y sentí un afecto real de su parte. Varias veces, hombres con trajes nos tomaron fotos mientras patinábamos. No parecían turistas, parecían tanto agentes federales que lo único que les faltaba era la palabra FBI tatuada en la frente. Estaba bastante familiarizado con el aspecto de los agentes del FBI por el trabajo de mi padre, hacía algún tipo de trabajo científico ultrasecreto para el gobierno, y toda mi familia tenía que soportar un riguroso chequeo de seguridad del FBI 2 veces al año. Sabía que nunca debía hablar de su trabajo con nadie. Esa noche, después de patinar, finalmente nos conectamos de una manera más íntima. Fue la mejor noche de mi vida. La dama dragón supo al instante que hay una primera vez para todo el mundo. Déjame enseñarte cómo conectar con una mujer, susurró. Fue la mejor lección que jamás recibí. A juzgar por su reacción, pasé la prueba, y ahora éramos Terren y la dama dragón. Anastasia no entendió la referencia hasta que más tarde le mostré algunos cómics de Terry and the Pirates se rió tanto que le salieron lágrimas, y luego me besó. Sentí como si acabara de batear un jonrón con las bases llenas. Nos llevábamos muy bien y nos respetábamos mucho, con una excepción, no podía creer cuánto azúcar le ponía a mi café. Me llamaba su amante prediabético. Tenía un hábito peculiar,
cuando caminábamos tomados del brazo, su mano derecha siempre tenía que estar en el bolsillo derecho de su chaqueta, y solo me tomaba de la mano con la izquierda. Me parecía un poco tonto, pero no decía nada. Una noche, después de comer comida tailandesa, Anastasia tuvo malestar estomacal. Durante al menos una hora, le sostuve un paño frío y húmedo en la frente mientras lidiaba con las náuseas. «Me saqué la lotería cuando te encontré», dijo Anastasia, y luego volvió a sentirse mal. Normalmente, parecía fuerte e invulnerable, pero me cautivó lo indefensa que estaba en ese momento. Cuidarla esa noche me hizo sentir más fuerte y profundizó nuestro vínculo. Definitivamente, no era un tipo machista, pero entendía instintivamente cómo cuidar a alguien que amaba. Mientras pensaba en esto, me di cuenta de que estaba verdaderamente enamorado por primera vez en mi vida. Era una sensación increíble. Durante 6 semanas, la vida no solo era buena, era grandiosa. No tenía mucho dinero para gastar en ella, pero no le importaba, o al menos nunca lo dijo. El guardarropa en su armario costaba más que mi coche. La llevé al zoológico, al observatorio Griffith y a muchos otros lugares culturales gratuitos, y lo pasamos de maravilla. No podía esperar para llevarla a casa a conocer a mis padres. Un sábado por la noche, fuimos a ver una obra de teatro en el centro de Los Ángeles. Ella lucía especialmente impresionante, con el cabello recogido y un largo alfiler de estilo chino atravesándolo. Como no podía pagar el estacionamiento, encontré un lugar gratuito a unas cuadras del teatro. Después del espectáculo, caminábamos de regreso a mi coche cuando 3 tipos grandes bloquearon nuestro camino. No sabía qué hacer, pero la dama dragón sí. Se rió, lo que los enfureció. Uno sostenía esposas, mientras los otros 2 nos apuntaban con pistolas. Su mano derecha estaba, como siempre, en el bolsillo de su abrigo, y sospechaba que tenía un arma escondida allí. Para mi sorpresa, la sacó y le disparó a uno de ellos en el pecho, mientras los otros 2 retrocedieron. El que recibió el disparo en el pecho se lanzó sobre ella, derribando el arma de su mano. Anastasia se movió rápidamente a un lado y lo pateó en la cara, deteniéndolo momentáneamente. Luego, usó el alfiler de su cabello para someterlo antes de recoger su arma nuevamente y asegurarse de que no pudiera atacarla más. Una camioneta discreta se alejó a toda velocidad mientras volvíamos a mi coche. «¿Quién eres?», le pregunté, con el corazón acelerado. Ella solo sonrió y no respondió. «¿Eres algún tipo de espía o asesina?». Ella se encogió de hombros. «Supongo que podría ser ambas cosas, pero digamos que soy una chica que una vez fue asaltada y ahora siempre está preparada». Luego, hizo una llamada en su celular, susurrando lo que sonaba como instrucciones para limpiar la zona cercana, pero yo estaba demasiado inquieto para concentrarme en los detalles. No entendía por qué había tenido que recurrir a la violencia. Si era un asalto, podríamos haberles dado nuestro dinero. Mi madre era cuáquera, y me criaron como pacifista. Amar a alguien capaz de esas acciones desgarraba mi corazón. Luchaba con el conflicto entre mis sentimientos por Anastasia y los valores que tanto apreciaba. Me di cuenta de que nunca podría llevar a mi dama dragón, una asesina, a conocer a mi madre pacifista. Esa noche, permanecí despierto, tratando de darle sentido a todo. Por la mañana, le dije que nunca revelaría lo que pasó, pero que no podía seguir estando con ella. Ella aceptó mi decisión, con lágrimas en los ojos mientras me besaba en la mejilla. Tomé mi maleta y me fui de su apartamento, escuchándola susurrar, «Realmente te amé», mientras me alejaba. Subí a mi coche y lloré durante media hora antes de arrancar. ¿Cómo podía amar a alguien tan fría y capaz de tal violencia? Nunca entenderé a las mujeres. Seguimos viéndonos todos los días en clase, pero no hablábamos. Solo nos hacíamos un gesto de cabeza en la cafetería. Yo me sentaba con amigos, mientras ella se sentaba sola, a cierta distancia. La extrañaba mucho y estuve tentado a correr y besarla, pero no lo hice. La verdad era que, tanto como la amaba, también le tenía miedo. Una semana después, estaba patinando solo en el carril bici, perdido en recuerdos de Anastasia, cuando una chica increíblemente hermosa perdió el equilibrio y cayó, llevándome al suelo con ella. Mis pantalones se rasgaron,
pero ninguno de los dos salió herido, así que simplemente nos reímos. La chica se ofreció a comprarme un café para compensarlo, lo que acepté de inmediato. Durante nuestro largo descanso para tomar café, me dijo que tenía 2 boletos para un club de jazz y que quería ir a una cita conmigo ese fin de semana. Me encanta el jazz y estaba muy emocionado. Ella fue bastante cariñosa conmigo y disfruté la atención. Mientras hablábamos, me contó historias sobre su familia. Su padre era policía, al igual que su madre. Le expliqué que mi padre era científico y mi madre enseñaba 4º grado en una escuela cuáquera. Estaba fascinada y quería conocer a mis padres. Cenamos esa noche y todos se llevaron de maravilla. Hablaba con mi padre tanto como conmigo, mostrando un gran interés en su trabajo. En un momento, pensé que tal vez estaba coqueteando con él. A pesar de que había bebido un poco, repitió un chiste de asterisco Top Gun asterisco, que si le contaba sobre su trabajo, tendría que matarla. Todos nos reímos. También mencionó lo orgulloso que estaba de que yo siguiera sus pasos como científico. No estaba locamente enamorado de Lana como lo estuve de Anastasia, pero me gustaba mucho y pensé que mis sentimientos podían crecer. Con la confianza que había ganado en mi relación con Anastasia, parecía más atractivo para las mujeres. Esa noche, nos encontramos fuera del club y entramos juntos, donde nos topamos con 2 de sus amigos. Compartimos una mesa, y realmente disfruté de su compañía. Me trataron como si fuera el tipo más interesante del mundo, colgándose de cada palabra que decía y riendo de todos mis chistes. Lana era muy cariñosa, y me sentía en la cima del mundo. A medida que avanzaba la noche, los chicos seguían comprándonos bebidas, y terminé bebiendo mucho más que el resto del grupo. Con su ayuda, salí tambaleándome del club, pero insistieron en que estaba demasiado borracho para conducir, y estuve de acuerdo. Me guiaron hacia su furgoneta, y me detuve para recuperar el aliento. Justo en ese momento, sonaron 3 disparos. Por mi experiencia anterior con Anastasia, reconocí el sonido explosivo de un .357 Magnum. La dama dragón y 2 hombres con ella saltaron de otra furgoneta, corriendo hacia mí y disparando mientras se acercaban. Lamentablemente, Lana y uno de los chicos ya habían perdido la vida. El tercero yacía en el suelo, sacando una pistola apuntada hacia Anastasia. Todavía la amaba, y no podía dejar que él la lastimara. Instintivamente, empujé la pistola apuntada a mi dama dragón contra su pecho, obligando a su dedo a apretar el gatillo, matándolo al instante. Yo era cuáquero, y una ola de vergüenza me invadió mientras empezaba a vomitar en la cuneta. Anastasia brindó ayuda a las cabezas de Lana y sus 2 amigos, luego rebuscó en sus bolsillos, llevándose sus carteras y teléfonos móviles. Me preguntó si estaba bien e intentó besarme, pero la empujé. Luego me metieron a la fuerza en su furgoneta, y uno de los hombres de la dama dragón se fue en la otra furgoneta con los 3 cuerpos. Tan borracho como estaba, me despejé rápidamente. Acababa de matar a un hombre. ¿Cómo pude hacer eso? Yo era cuáquero. ¿Qué acababa de pasar? La dama dragón me entregó un termo de café y me ordenó que bebiera. No estaba dispuesto a discutir con una asesina a sangre fría, así que bebí. Mi juicio, empapado en alcohol, estaba algo desviado, y pregunté si tenían azúcar para el café. Anastasia empezó a reír. Condujeron hasta un almacén, y tomamos un ascensor de carga hasta un apartamento. Para entonces, estaba lo suficientemente sobrio como para tener miedo, y mantuve la boca cerrada. Pusieron docenas de fotos en la mesa del comedor de Lana y sus 2 amigos, además de 5 personas más que parecían haberme estado siguiendo durante las últimas 2 semanas. ¿Quién eres tú y quiénes son ellos?, pregunté, sintiéndome sobrio pero aún confundido. Anastasia habló mientras me entregaba una taza de café con azúcar. Somos de la agencia de inteligencia ucraniana. ¿Ucraniana? Pero tú eres asiática, respondí. Soy mitad asiática, aclaró. Tu difunta novia no se llama Lana, su nombre es Svetlana Perova. Ella y sus amigos eran un equipo de secuestro y asesinatos del FSB, el Ministerio de Inteligencia ruso. Ardam tomó la palabra, explicando que Rusia había ensamblado miles de drones cargados con bombas para destruir Ucrania.
Tu padre ha logrado desarrollar contramedidas electrónicas para hacer que los drones rusos se estrellen. Los rusos planeaban secuestrarte y amenazar con matarte a menos que tu padre revelara cómo podían superar sus contramedidas. Luego Anastasia volvió a hablar, me asignaron para vigilarte y protegerte. Por eso nos emboscaron afuera de la obra de teatro esa noche. Lamentablemente, no se rindieron. Realmente nos funcionó que rompieras conmigo, eso nos permitió desenmascararlos a todos. Creo que tenía cara de cachorrito enamorado cuando le dije a Anastasia, me usaste como cebo, así que solo fui un trabajo para ti. Ella tomó mi mano. Sí, al principio, pero se convirtió en algo más, mucho más para mí. Ardan puso su mano en mi hombro. Es de lo único que ha hablado durante el último mes. Debes de ser alguien muy especial. Creo que me sonrojé. Me sentía muy conflictuado. Me criaron para ser pacifista y no violento, incluso si eso significaba mi muerte. Anastasia había salvado mi vida 2 veces, pero había matado a 6 personas para hacerlo. Por un lado, mi crianza me decía que esto era malo y que ella estaba equivocada. Por otro lado, gracias a sus acciones, seguía vivo. Me gustaba estar vivo. La religión de mi madre era una abstracción noble, pero ahora entendía el concepto de matar o ser asesinado. Decidí que es moralmente aceptable matar a un asesino si, a largo plazo, salva vidas, especialmente si una de esas vidas es la mía o la de la mujer que amo. Repasé todas las discusiones filosóficas que tuve en las escuelas cuáqueras sobre la no violencia. Ahora, sin embargo, entendía que la decisión era fácil. Todo se reducía a esto, vida o muerte, ellos o nosotros. Parecía tan simple y claro. Un hombre intentó matar a la mujer que amaba, pero yo lo maté primero. Me sentí culpable por no sentirme culpable. Traté de racionalizar que actué en defensa de otra persona, pero la religión cuáquera no reconoce esa excepción. Supongo que ya no era cuáquero. Quería seguir vivo, así que hice lo que tenía que hacer. Aunque actué instintivamente, ahora, 1 hora después, con mucho tiempo para reconsiderar mis acciones, no cambiaría nada. Anastasia me tomó la mano. Sé de tus creencias religiosas. ¿Cómo te sientes ahora, después de haber matado a un hombre? Respondí, creo que entiendo mucho mejor la religión cuáquera ahora. La mayor parte del tiempo, es una filosofía maravillosa, pero no es un pacto suicida. Tal vez la mayoría de los demás cuáqueros no lo sientan de esa manera, pero cada uno de nosotros debe tomar sus propias decisiones. Esa es la esencia del libre albedrío. ¿Qué pasa con los otros tipos en estas fotos?, pregunté. Anastasia miró su reloj. Esta noche, también fueron eliminados. ¿Seguirán persiguiéndome?, pregunté, nerviosamente golpeando mis dedos contra el suelo. Ardam habló con voz seria. Creemos que sí, pero ahora realmente querrán tu cabeza. Por tu culpa, han perdido a más de 10 de sus mejores agentes. Oh, genial, ¿y ahora qué hago? Cubrí mi rostro con las manos. La dama dragón puso su mano en mi espalda y la frotó. Puedes quedarte aquí hasta que te maten, o puedes vivir conmigo y aceptar una beca completa en el Instituto de Ciencias en Kiev. Para cuando te gradúes, la tecnología habrá avanzado lo suficiente como para que el trabajo de tu padre sea obsoleto y estarás a salvo. Todas las preocupaciones sobre el exilio y el asesinato se desvanecieron de mi mente. ¿Vivir contigo? ¿De verdad lo dices? La dama dragón me atrajo hacia ella. Sí, eres algo así como un gusto adquirido, pero me has llegado a gustar. No te mentí cuando hablamos por primera vez, solo me atraen los hombres muy inteligentes, y tú eres de los más inteligentes que he conocido. Está bien, iré a Ucrania, susurré. No creo que tuviera opción. Uno de los chicos hizo una llamada, y lo siguiente que supe fue que íbamos camino al puerto de Long Beach. La dama dragón dijo que no estaríamos a salvo en el aeropuerto, los rusos estarían vigilando allí. Subimos a un barco con rumbo a quién sabe dónde, con nuestro destino final en Ucrania. A la mañana siguiente, ya estábamos en el mar. Caminé por la cubierta con Anastasia y los demás. Puse mis brazos alrededor de Anastasia y le dije que me importaba, y luego ella me besó. Tú también me importas, Terence.
Puse mis brazos alrededor de Anastasia. Ya no me siento como un Terence. La dama dragón sonrió. A partir de ahora, puedes llamarme Cherry. Señaló a sus 3 asociados, cada uno de los cuales llevaba una pistolera en el hombro, al igual que yo, por supuesto. Cherry, y estos son tus piratas, queridos oyentes. Enviamos mucho cariño a Ronald Burns por su contribución y a todos nuestros oyentes, gracias por ser parte de este viaje literario con nosotros. Pueden ver el trabajo de Ron en Amazon, hemos compartido los enlaces en la caja de descripción más abajo. Si desean compartir su trabajo con nosotros, envíenlo al correo mencionado en la descripción y lo publicaremos para nuestros oyentes. Por favor, compartan sus pensamientos en la sección de comentarios y no olviden dar like, compartir y suscribirse.